¿Cómo van con sus demás clases? ¿Ya mero o qué? Sí, ya mero, ya cae ahí la... Yo ¿Cuál falta? apenas a mí me faltan 5 materias aún. Ah, no, doctor, está el chongo. No sé cómo van los demás. ¿Ya mero terminan o no? O terminan, me imagino que terminan la próxima semana, ¿no? Que ya tenemos que entregar calificaciones. Ya aparentemente, pero pues ojalá y nos vaya bien. O sea, ya tenemos que entregar el martes. Entonces, ya debemos de estar entregando todos. O no sé cuándo califican sus demás maestros el tercer parcial. Pues ya, ¿no? O sea, ya estamos con el tiempo encima. No sé cómo anden en las demás materias, pero aquí entonces nada más tenemos pendiente el tercer parcial y ese sería el lunes. ¿Sí? Habíamos quedado que el lunes. Entonces, eh, bueno, ustedes como no hubo mucha bronca ahí de copiadera con los demás grupos, pues sí lo vamos a hacer igual. El próximo lunes en la hora de clase me presentan, vamos a hacerlo así, miren, el próximo lunes en la hora de clase me presentan un examen, un formulario, pero con preguntas abiertas de el material que está subido ahí en el notebook, ¿no? En el class notebook, en la libreta. Es bien poquito material, ¿no? Es un poquito de historia de base de datos, generaciones, tipos de base de datos, ¿no? Que vimos más, el modelo, los conceptos del modelo relacional, un poquito de que es ya de primaria, ya de foránea, ¿no? 5 preguntitas abiertas eh, de lo que esté ahí en el class notebook, ¿no? Y 5 preguntas, pero esas sí las vamos a hacer individuales. 5 preguntas individuales, pero de tu base de datos. O sea, por ejemplo, pero esas sí las vamos a hacer de esa manera. O sea, hoy es jueves, entonces creo que la calificación es que el martes. Entonces, fíjense, tenemos viernes, sábado, domingo, lunes, martes, son 5 días. Y tenemos bastante tiempo todavía para que, por ejemplo, eh, durante estos 5 días, tú me dices una hora, día y hora, y me compartes pantalla, y yo te voy a preguntar de tu base de datos. A ver, muéstrame los empleados que ganen más de 10,000 al mes. No sé, una consulta de tu base de datos, ¿no? Muéstrame las materias que lleva tal alumno. 5 preguntitas, 5 consultas a tu base de datos básica, ¿no? Esa sería la manera que vamos a calificar el tercer parcial. ¿Sí? El lunes me presenta 5 preguntas teóricas abiertas del material que está en la plataforma y tienes los próximos 5 días para compartirme pantalla y yo ver tu base de datos, que ya la conozco como quiera, y te voy a hacer 5 preguntas. ¿Sí? Obviamente, sí puedes checar la sintaxis o el manual de SQL para contestar la pregunta, no es de que ya te debas de saber el SQL, ¿no? Lo que yo te voy a preguntar, a lo mejor puedes ver ahí los apuntes que tengas, o puedes consultar ahí, o sea, no hay problema, puedes ver ahí la ayuda de Microsoft, la ayuda de MySQL, para contestar la pregunta que te voy a hacer, ¿no? Respecto a tu base de datos. Esa sería la mecánica para evaluar el tercer parcial. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Dudas? Por mi parte, no. Andrea, ¿dudas? Ah, sí, me surgió una duda. Ah, dígame. ¿Sería en plan dentro de clase eso que nos cuenta o No, tenemos no. que asignarlo con usted Sí, la tú hora? asigname la hora y el día, ¿no? Ah, sí. Tú me lo haces saber aparte, ¿no? Me dices tal día, tal hora, y ya, ok, ya me conecto yo, ¿no? O sea, yo lo hago así porque pues, son bastantes, entonces en 5 días sí, yo creo que sí la hago para calificarlos a todos de esta manera, ¿no? O sea,
Como quiera, tienes que presentar las preguntas abiertas el lunes en la hora de clase, ¿eh? Abiertitas en un formulario ahí de los que ya hemos hecho. Pero para las preguntas de código, pues sí, esas van a ser en una sesión aparte, individual, ¿no? Cada uno. Pero no vamos a llevar 15 minutos en cada una, o sea, va a ser cosas fáciles, no muy rebuscadas, ¿no? Y si ya conoces tu base de datos y has estado practicando consultas en ella, pues más fácil, ¿no? A lo mejor hasta ya la tienes hecha, la consulta y nomás me la pones. O si yo te pido otra consulta, o a lo mejor esa que ya tienes, yo te digo, a ver, pues ahora muévele porque ahora quiero saber otra cosa, ¿no? Así que pónganse a practicar las consultas en su base de datos que tengan hechas, ¿no? A lo mejor la que te pregunto ya la tienes. Nomás es de moverle tantito, ¿no? Pero como le digo, sí van a poder consultar ahí las ayudas que tengas ahí abierto el navegador y consultes la sintaxis o algún tutorial en el que te estés basando, si lo puedes hacer, ¿no? El chiste es que me digas, ¿no? Que me respondas lo que yo te esté preguntando de tu base de datos, ¿no? ¿Dudas de cómo calificamos? ¿Como cuánto tiempo estaremos ahí con usted? O sea, para saber más o menos de qué hora a qué hora. Pues depende de qué tan hábil seas para el SQL, ¿no? O sea, yo creo que ¿Cuál es con el límite? unos 20 minutos tienes. ¿El lunes también se puede o el lunes no? Ahorita mismo si quieres. No, ahorita no. Sí, o El, sea, vamos a hacer, o sea, ya a partir de ya, el que quiere de una vez y ya quiere liberar la materia y que no deba nivelaciones, porque acuérdense que las nivelaciones son hasta otra semana, ¿no? Los que deban nivelaciones, aunque en este grupo casi no hay, las nivelaciones son hasta el otro lunes, ¿no? Si mal no recuerdo. Ahí hay que checar el calendario, ¿no? Pero el que deba nivelaciones es hasta la otra semana, ¿no? Ahora sí que si ya quieres liberar esta, pues nada más es de que me compartas tu base de datos, la pantalla, y te pregunto de ella, ¿no? Obviamente la tengo que tener yo aquí, ¿no? Porque si no, pues, ¿qué voy a preguntarte? Me la tienes que entregar en la última tarea, ¿no? Profe, Vale. ¿y usted está ocupado alguna hora para evitar decirle? Pues no, es que en realidad, no sé si les había mencionado que aquí me la paso sentado. O sea, estoy en Ok. el office. Entonces, sí, no, sí puedo. A menos que esté en una otra videollamada ahí, del trabajo, pero sí puedo atenderlos. Puedo atenderlos aquí el en horario. lunes a las 10 de la mañana, profe. El lunes a las 10 de la mañana. Perfecto. Sí. Sí. Ah, bueno, yo ese día entonces. Lunes a las 10. Entonces tú presentes el lunes en la hora de clase, presentas el escrito, vamos a llamarle así, el del formulario, y el mismo lunes el de tu base de datos. Sí, sí. Pero es fácil, o sea, está fácil, o sea, no va a ser preguntas muy rebuscadas y, como les digo, pues puedes checar el tutorial que estés usando, el manual que estés usando, la documentación o la documentación ¿Y qué? ¿Sí? ¿El sábado también puede? ¿Mande? ¿Sábados? Sábados también, sí. A menos que yo tenga ahí por ahí de repente una salida, ¿no? Que el mandado, que no sé qué, y que no pueda, ¿no? Pero sí, nomás dime la hora. Ok, es que estoy pensando si mañana o el sábado, de Bueno, una vez. me lo haces saber en la plataforma y para yo ir programándome, ¿no? Pero va a ser cosas sencillas, chavos. Tampoco apenas estamos conociendo ese vuelo. Bueno, algunos de ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero la sentencia buena es el select. Bueno, yo digo de escuela, ¿no? El create, el database, create table, nomás lo usas una vez, ¿no? Pero el select, a la hora que quieres consultar, es donde siempre estamos ahí haciendo maromas y haciendo cosas raras. Ahora, del lado bueno, algunas dudas de cómo vamos a evaluar el tercer parcial. 5, vamos a decir que recuerden que es 70 y 30%, ¿eh?
Vamos a decir que el 70% son las 5 preguntas abiertas, ¿sí? Y las 5 preguntas de código, ¿no? Y el otro 30% son las tareas que ya hicieron. A lo mejor está muy quebrada la calificación, ¿no? Pero ahí, 70%, esas dos cosas que van a hacer es el 70%, ¿no? Sus tareas ya son el 30%. Las tareas que hicieron, ¿no? Se llevan de gane. Pues la verdad sí, ustedes fueron un buen grupo, no hubo mucha bronca. Vamos a hacerle así. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Casi no hay aquí gente que va a presentar nivelación. No creo, profe. Bueno, lo hacemos así. Me hacen saber por favor la hora y el día. Y en una videollamada me comparten pantalla. Y te pregunto, ¿no? Te pregunto. ¿Le mandamos sentencias. mensaje o cómo? Sí, bueno, mándame mensaje aquí en la plataforma. Y yo voy anotándolo, ¿no? Voy poniendo ahí en el calendario. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, así le haríamos para evaluar todos estos días. Necesito agarrar bastante tiempo porque son bastantes. Bueno, aparte de ustedes son otros, entonces sí necesito estos días para irlos evaluando. ¿Por qué lo hago así? Porque hubo un montón de copiadera. No de ustedes, de otros. Sí hubo unas copias muy groseras, hombre. Me hacían copy-paste de páginas de Google. Pero estaba tan mal copiada la respuesta que hasta con los errores ahí que traía la página. Qué bárbaros. Ustedes no, otros. Pero sí, pues para evitar ese detalle, ¿no? Ahora va a ser así. ¿Preguntas de la evaluación? No, ¿verdad? ¿Quedó claro? Profe, pues nomás decía que pues, serían puras consultas, ¿verdad? Unas De nuestra base consultas. de datos. El insert, el delete, el update y el select. El insert está muy fácil. El update y el delete, pues también, ¿no? Lo único es la Pues sentencia where. también, sí, O sea, también. el delete, si te acuerdas, a lo mejor yo te voy a pedir, bórrame al usuario número 5. Pues delete from usuario where la llave igual a 5. ID. ID igual a 5, ¿no? ¿Sabes qué? A este empleado cámbiale el nombre. Al empleado ID. Ok. Y ya. No sé, es un ejemplo, ¿no? No sé, depende ahí lo que tengas en tu base de datos, ¿no? Y Ok, consultas, sí, está bien. a ver, ¿cuáles son los libros que sacó fulanito de tal, el que traía ahí la de la biblioteca? Y ya me haces la consulta, ¿no? Igual, ponte a practicar consultas en tu base de datos y a lo mejor la que te pregunte ya la tienes hecha, ¿sí? Ok, profe, gracias. Ok, bueno, cualquier duda, comentario, ya saben que ahí estoy prácticamente conectado, ¿no? Aunque que vimos también del lado del motor, podemos, bueno, la verdad es que del lado del motor, ya sea cual sea, MySQL, Oracle, SQL Server, podemos tener aparte de funciones, procedimientos almacenados, eh, y que prácticamente son pequeños programas del lado del motor. Cada lenguaje te da sus sentencias, su sintaxis también para la programación. ¿Dónde está el micrófono? Ahí está. Entonces, del lado del Transact SQL, que es el de Microsoft, está limitado, ¿no? O sea, no puedes hacer así que cosas muy rebuscadas, pero con lo poquito que te da el Transact SQL de Microsoft, puedes hacer pues, cosas medianamente complicadas, ¿no? Aquí en la sección de elementos del lenguaje, referencia, Transact SQL Reference. Tienen a su disposición ahí toda la documentación del lenguaje.
Nomás que hay que echarse un clavado en esta, ¿cómo se llama? System Function, Transact SQL Reference. Tienen aquí, pues todo lo que pueden hacer, ¿no? Elementos de lenguaje, elementos de control de flujo, tienes sentencias if, tienes el famoso goto que no se aconseja, tienes sentencias acá hasta el while para hacer un ciclos, tienes ¿qué más? Pues casi siempre con el if, con el while y el goto, el continue, el break. Tienes manera de poner variables. Y con eso puedes hacer pequeños programitas en prácticamente pues del lado del motor, ¿no? Vamos a decir. Y los almacenas como procedimientos, como store procedures, ¿no? Ahí estamos haciendo un pequeño ciclo, ¿no? Un pequeño script. O sea, no consulta ninguna base de datos, simplemente estamos haciendo un while, declaramos una variable, hacemos un while, y luego aquí estamos haciendo un if para imprimir algo nada más, ¿no? Bueno, y aquí estamos incrementando ahí el iterador, ¿no? Y lo que hace eso es nada más que te imprime ahí el iterador, ¿no? La variable que estás incrementando, ¿no? Pero fíjense cómo ya con las poquitas instrucciones que te da ahí tu fabricante de base de datos, ya puedes hacer ahí, pensar en hacer pues pequeños programitas, ¿no? Y almacenarlos a manera de scripts o como procedimientos almacenados en la base de datos, ¿no? Otra cosa que pueden hacer ahí del lado bueno, un tipo de variable que tenemos es la variable tabla. Tú puedes declarar una variable que sea tabla. Fíjense cómo aquí declaro esta variable, pero digo que la variable va a ser una tabla. ¿Sí? Y luego la consulta que esté haciendo la voy a poner en esa variable tabla. ¿Sí? Tú puedes poner una sentencia insert y luego hacer abajo de toda ella un select, y lo que tenga el select lo va a meter al insert. Obviamente deben de coincidir estos tipos que tengo aquí, que me estoy trayendo en el select, deben de coincidir con estos que tengo acá arriba, ¿no? Pero esa es otra opción que tienes ahí para tus programitas en los scripts de SQL, ¿no? Puedes declarar variables como tablas. Y después si quieres, obviamente si corro esto no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque el select lo está metiendo aquí. Y si yo quiero que me la imprima, pues tengo que hacer el select de el select de esa variable tabla, ¿no? Y ya me lo va a sacar acá como salida, ¿no? Si no le pongo el select, no va a sacar nada, ¿no? Tienes esa opción de crear tablas como variables y meter las consultas en tablas temporales, ¿no? Esta sentencia también a veces es útil, el case. ¿Cómo se usa un case en el SQL? Lo hicimos en la clase pasada, ¿no? Que era que sacábamos las ventas de cada vendedor, ¿no? Nada más. Es la misma consulta, pero aquí la estoy metiendo en una variable tabla, ¿no? La misma consultita la meto en una variable tabla, ¿no? Y luego le hago el select a esa variable tabla, ¿no? Pero imagínense, a veces queremos tomar decisiones sobre las columnas que nos está regresando el select. Y para eso tenemos esta instrucción, el case. Con el case tú puedes tomar ahí decisiones, pues es un case como en cualquier lenguaje de programación. Pero fíjense lo que voy a hacer aquí. En este case voy a evaluar esta columna que me está regresando el select, y dependiendo del resultado de la columna es lo que va a imprimir aquí en esta otra columna. Vamos a decir que aquí le estamos agregando una columna que va a depender del contenido de esta, ¿sí? Yo corro ese query, vamos a comentar porque no me ponga 2. Hagan de cuenta que estoy agarrando este valor de aquí, que me está regresando aquí, y estoy tomando una decisión para agregarle ahí otra columna, ¿no? Para eso me sirve el case.
case que tengo aquí, evaluar ahí un campo que esté regresando al select y tomo ahí pequeñas decisiones adentro de mi query, ¿no? A veces no quisiera saber, a lo mejor no quiero saber las ventas, ¿no? Nomás quiero saber calificarlo, ¿no? Dependiendo lo que tenga la base de datos, yo quiero dar otra salida. Pues con un case cambias ahí un poquito lo que te va a dar la salida que te va a dar tu consulta, ¿no? Otra cosa que podemos hacer es pues los cursores. Los cursores es algo también muy, muy usado en todos los motores de base de datos. ¿Qué es un cursor? Un cursor es un iterador. O sea, en lugar de que te ponga tu result set acá, haz de cuenta que esto lo va a cargar en memoria y tú lo vas a leer y vas a iterar sobre ese resultado, ¿no? ¿Para qué? Pues para hacer otro tipo de operaciones, ¿no? Para hacer otro tipo de operaciones. Por ejemplo, este que está aquí, si le quito esto, ¿qué hace ese query? Nada más me da el total del vendedor que le esté mandando, ¿no? A ver, lo pongo por aquí. Bueno, me da las ventas, el monto de la venta de cada vendedor, ¿no? Pensando en el último ejercicio que hicimos, ¿no? Pero si yo esto lo hago que sea un cursor, lo declaro como un cursor. ¿Qué es un cursor? Un cursor no me va a sacar esta salida. Lo que va a hacer es que voy a iterar sobre esos resultados, uno por uno, para yo trabajar en ellos. Entonces, declaro que mi consulta va a ser un cursor. Esa es la forma que se hace un cursor. Lo abro y luego empiezo a iterar sobre el resultado de ese select y el resultado de ese select lo voy metiendo en variables. Tengo que declarar una variable para cada columna de mi select. En este caso, mi select nada más me está trayendo el costo, ¿no? Y luego ya nada más con un ciclo while, con un ciclito while. Ay, no. Con un ciclo while voy iterando sobre los resultados del select y voy haciendo operaciones ahí con esos resultados, ¿no? A veces es útil hacer eso también. En lugar de que el select me lo muestre, yo quiero hacer operaciones sobre esos registros, ¿no? O sea, no los quiero mostrar, yo quiero hacer operaciones. Voy recorriendo registro por registro, voy iterando y los voy guardando en estas variables, mis columnas que me regresó mi select, lo guardo en variables, voy iterando, voy iterando, voy iterando y voy trabajando en los registros de mi consulta, ¿no? Ese es otro concepto importante ahí que te da, es otra opción que te dan ahí los motores, ¿no? El concepto de cursores. Un cursor no es más que un iterador. Un iterador y pues es útil a veces para hacer cálculos sobre tus registros que te está trayendo la consulta. Quieres hacer a lo mejor otros inserts, otros updates, los metes aquí adentro de este while, ¿no? Todas las operaciones que quieres hacer con los registros, las metes adentro del while, ¿sí? Para lo que tengas que hacer, ¿no? Y al final, bueno, así es como se manejan los cursores. Primero declaras las variables donde vas a almacenar los valores, declaras el cursor, pones en la sentencia select, lo abres y haces un fetch, o sea, me traigo el primer registro. Y mientras esta variablita sea cero, pues quiere decir que sí puedes seguir haciendo fetch, o sea, puedes traerte más registros. Y empiezas a iterar, iterar, iterar. Ya cuando esta sea cero, quiere decir que ya no hay más registros en tu set de resultados. Ya nada más necesitamos cerrar el cursor y liberar los recursos que tenga ahí el motor asignado, ¿no? ¿Y qué vendría siendo esa doble arroba? Son las funciones que tiene ahí el motor para aquí se almacena el resultado de la sentencia fetch, ¿sí? Oh, ya. Es Pero como, es como un i enumerable que te dice si está o no está. si está o no está, sí. Haz de Ya, cuenta ya, que el ya. resultado de la sentencia fetch lo vamos a consultar con esa
con esa funcioncita doble arroba, ¿no? Pero cada motor de base de datos, ya cuando estamos hablando de procedimientos almacenados, funciones, cada motor de base de datos es diferente. O sea, cada fabricante va a meter ahí su propia sintaxis. En MySQL es bien diferente. Todo esto es para SQL Server, ¿no? Ahora sí que depende de la base de datos que tú estés usando, va a ser la sintaxis que el fabricante va a poner a tu disposición para hacer este tipo de programas del lado del motor. O sea, ya hay que meterse ahí a cada, pues a cada lenguaje, ¿no? Por ejemplo, en MySQL, prácticamente ¿cuál es? Pues es la serie Fibonacci. Fíjate cómo se hace la serie Fibonacci en MySQL. Prácticamente lo que mismo que hicieron ahí en Java se puede hacer también en MySQL. Nomás que en MySQL, para declarar un procedimiento almacenado, primero tenemos que cambiar el delimitador de las sentencias. El delimitador de sentencias en MySQL es el punto y coma, ¿no? Lo tenemos que cambiar a uno, a uno que no sea común. Por ejemplo, ahí lo estoy cambiando a signo de dólar doble, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esta sentencia create, para que toda esta sentencia de create la trate como una sola, ¿no? Si te fijas adentro del create procedure, pues hay muchos puntos y comas, ¿no? Y hay algunas que no llevan puntos y comas. Entonces, por eso siempre cuando creamos procedures en MySQL, lo primero que hay que hacer es esto, cambiar el delimitador para que toda esta sentencia de create me la trate como una sola. Y luego la va a tratar como una sola y aquí termina. Aquí termina la sentencia create, porque aquí ya el delimitador de la sentencia sigue siendo dólar dólar, ¿no? Y aquí ya vuelvo a dejar el delimitador de sentencia a punto y coma, ¿no? ¿Por qué se hace eso? Pues porque aquí adentro va a haber puntos y comas y va a haber otras que no tienen puntos y comas, ¿no? Esa es una movida que hay que hacer aquí en MySQL para esto para la hora de crear los procedures, ¿no? Y esto es lo de la serie Fibonacci. Fíjense cómo en MySQL, cómo hacemos ciclos en MySQL. Pues en MySQL tienes que crear aquí una etiqueta y tienes que decir que esto es un loop. Y acá le pones final de ciclo. Entonces, esto es un ciclo, ¿no? Para salir del ciclo, voy a usar la sentencia leave y el nombre que le puse, ¿no? Y ese pequeño ciclo, ¿qué es lo que va a hacer? Pues es la serie Fibonacci. Nada más era jugar con las variables, ¿no? Y ir sumándolas, ¿no? Es lo que hacía este pequeño ejercicio, ¿no? De la serie Fibonacci. ¿Sí está creado o no está creado? Pero sí, les digo, por ejemplo, fíjense aquí. Declaramos la variable, el tipo, y aquí nos da opción de ponerle un valor inicial aquí, ¿no? Con default. Un valor default, ¿no? Esto no está en SQL Server, ¿no? O sea, ya empezamos a ver cambios más profundos, ¿no? Entre un fabricante y otro. A la hora de hablar ya de estas cosas, procedimientos, funciones, cambia bastante. Ya se tienen que meter a la documentación de su fabricante. Se me fue la hora. Pero esto no va a ser pregunta de examen, joder, nada más para que sepan un poquito que del lado del motor, pues hay mucho de dónde cortar para hacer programas. De manera que puedan hacer si se fijan, ya pues podemos hacer ciclos, podemos hacer sentencias de control de flujo, podemos declarar variables, tienes a tu disposición el lenguaje SQL y pues ya con eso puedes hacer cosas medianamente complicadas, ¿no? Obviamente no hay herencia, polimorfismo, etcétera, etcétera, pero son pequeños programas secuenciales que a veces te tiran bastante a la esquina cuando quieres meter la lógica o las reglas de negocio del lado del motor y no tenerlas en el lenguaje de programación, ¿no? A lo mejor cálculos de impuestos, cálculo de
comisiones de ventas en este ejercicio. A lo mejor puedes crear una función, puedes crear un procedimiento que nada más le pases los parámetros. Y tu lenguaje de programación nada más va a consumir esos procedimientos o esas funciones que ya están en el motor, ¿no? Pero, pues sí, ahí sí va, es un mundo diferente cada fabricante. Cada fabricante de base de datos, el más potente y el más complicado es el de Oracle. Oracle es un monstruo a la hora de este lenguaje, ¿no? MySQL y SQL Server están ahí medianones, pero Oracle sí está más complejo. Si a alguien a lo mejor el día de mañana le toca trabajar con Oracle, el lenguaje de Oracle sí es más potente. No me ha tocado a mí trabajar con él, no lo he visto, pero sí sé que es más flexible, más potente a la hora de hacer estas cosas. Bueno, un poquito nomás la puntita del iceberg de lo que podemos hacer de programación del lado del motor. Pero esto no viene en las preguntas, ¿no? El examen va a ser nada más de lo que está ahí subido en el notebook y de su consultas de su base de datos, ¿no? Bueno, preguntas, jóvenes. O sea, solo sería consultas así como de cuál, por ejemplo, en la que era la mía de, ya sea de transfer, pues, ahí Ajá. como que de los vehículos, ¿cuál compañía de autos es Chevrolet, por así decirlo? Sí, Si tú pues eras, cosas. sí, o sea, de tu base de datos, consultas de tu base de datos. Ujú. Era Ok. una línea de transportes y agencia aduanal, ¿no? Sí, Era el tuyo, ¿no? sí, sí, sí. Sí, consultas de tu base de datos, ¿no? Ok. ¿Algo más, jóvenes? ¿Preguntas? Mm, por el momento no, Por el momento por no. mi Bueno, parte. entonces nos vemos el día de mañana. Y si alguien quiere ya aventarse, pues avísame. Porque luego van a querer todos el martes y pues está canijo. Ok. Bueno, entonces nos vemos mañana, jóvenes. Dale, que nos vemos. Buen día. Hasta mañana, Inge. Buen día. Gracias. Profe.